¿Me avisas cuando estemos en vivo, por favor? Estamos en vivo ya en Zoom, en Facebook. Listo. Bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Súper contenta de hacer este live con ustedes, hablando de, como les decía yo, una de las plantas que más utilizo en el consultorio hoy día. Y esa planta milenaria, pues es el cannabis, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por algunas pues preguntas que me han hecho, algunas dudas, pero quiero contarles un poquito cómo es que llega Carmen Amezcua al cannabis y qué es un poquito como esta historia que hay detrás de la psiquiatría integrativa y Carmen Amezcua. Y bueno, el cannabis pues llega a mí realmente hace unos 6 años aproximadamente, justo cuando varios de mis pacientes llegaban con esa alternativa de tratamiento para paliar o mitigar algunos síntomas de ansiedad, algunos síntomas de tics, adicciones, insomnio, etcétera, ¿no? Y pues bueno, yo vengo de una escuela muy tradicional, yo les he platicado a ustedes que yo vengo del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pues nos han enseñado que esa es la puerta de entrada a muchas otras drogas, a muchas otras sustancias, y entonces para mí pues no era una sustancia precisamente pues a nivel médico que hubiera considerado. Pero pues la vida da muchas vueltas, tuve la oportunidad de participar como una experta dentro de una de las compañías más importantes que traía justamente el tema de cannabis medicinal para Latinoamérica y me empecé a conectar con varios líderes en el mundo que le estaban utilizando en protocolos de investigación para dolor, ansiedad, insomnio, cáncer, etcétera. Y así es como, pues desde ese entonces ha sido realmente una de las plantas que más he seguido, que más estudio, que más leo. Si ustedes revisan diario en la literatura, hay cientos de artículos diarios sobre cannabinoides, sobre endocannabinología, que es la ciencia justamente que estudia este sistema endógeno con el cual estamos dotados los seres vivos y en particular el ser humano, pues hace gracias a este sistema un orquestador ideal de todos los demás sistemas de homeostasis o equilibrio, tanto a nivel hormonal, a nivel inmunológico y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, así es como yo entro a este tema. Quiero tratar y espero lograrlo en poco tiempo porque no quiero hoy quitarles demasiado tiempo en este live, pero quiero tratar de ser muy puntual con esto que está aquí. Número uno, cómo es que funciona el cerebro, porque si tenemos las bases de qué pasa en nuestro cerebro, vamos a poder entender después cómo funcionan no solo la planta de la cannabis, sino también muchos otros elementos naturales, o en el caso de los psicodélicos, que ustedes saben que también es hoy un tema de investigación, un tema clínico con el cual estoy trabajando, cómo es que están funcionando. Quiero hablarles ya en particular de los efectos de la cannabis en el cerebro. ¿Qué es esto del sistema endocannabinoide? ¿Dónde está? ¿Cómo se come? ¿Cómo se comporta? Quiero hablarles de algo que está sucediendo en Latinoamérica y en particular hablo de mi país, de México, que es la mezcla de lo que hoy llamamos uso adulto responsable y el uso medicinal de la planta de la cannabis. Sabemos que desde el 2017 tenemos una ley general de salud aquí en nuestro país, en México, que avala el elemento derivado de la planta de la cannabis para el tema médico, para uso médico. Sin embargo, no contábamos con un reglamento hasta enero del 2021, que fue justamente el año pasado. Y bueno, este reglamento, aunque existe, pues hoy día la verdad es que estamos todavía bastante cojos en función de lo que es el mercado de medicamentos derivados de la cannabis, por muchas cosas que al cual no voy a entrar en debate ni en conversación el día de hoy, pero pues que han detenido definitivamente el acceso de medicamentos que contengan derivados de la cannabis para los pacientes. Y en el tema del uso adulto, que es el tema recreativo, como también le llamamos, pues esto también ha tenido sus bemoles. Sabemos que en esta legislatura y la pasada, y así nos han traído todos los años, está hecho el dictamen,
pues empieza a discutir entre senadores, entre diputados, no se ponen de acuerdo, y hoy día lo que la Corte ha determinado, pues es que la podemos utilizar, pero ningún engranaje sobre la siembra, el cómo consigo la semilla, es realmente legal. Así es que estamos en un limbo legal con respecto a lo recreativo, y creo que esto es algo que todavía nos debe el gobierno y nos debe pues esta legislatura, que esperemos pues, que sí avance y que lo logremos ver cristalizado. Pero a nivel de la clínica, pues hay una mezcla de lo que están haciendo los pacientes con el uso recreativo y con el uso medicinal, y ahorita les voy a contar un poquito de qué va. También algunas preguntas de qué debo hacer antes de consumir cannabis. Nos están viendo y deseo que nos vean y que esto lo compartan con muchos jóvenes que están pues obviamente hoy empapados de todo el tema, pero que probablemente no lo hayan consumido aún, que tienen incluso curiosidad con respecto a este tema de la cannabis. Y bueno, quiero contarles un poquito también de qué va, qué nos tenemos que preguntar, qué tenemos que hacer, etcétera. Quiero contarles, pues como siempre, yo trataré de hacer eso en mis lives todo el tiempo, contarles las cosas muy buenas del tema, las cosas no tan buenas o malas, y lo feíto también. En este caso voy a tocar lo bueno, lo malo y lo feo de la cannabis, cuáles son las aplicaciones que tenemos hoy día, principalmente en lo que es, digamos, mi fuerte, mi especialidad, que es salud mental, que es psiquiatría. Y por último, pues tenemos ahí algunas ya preguntas por parte de nuestros seguidores que intentaré también responder. Miren, el cerebro muy básico, así para dummies, la clase de cerebro para dummies es sencillísima. El cerebro funciona de dos maneras, una parte eléctrica y la otra parte química. La parte eléctrica es gracias al voltaje que hay entre nuestras células madre o células neuronales, que también conocemos como neuronas, y la comunicación entre ellas se da a través de cablecitos que salen de las células que se llaman dendritas y se llaman axones. ¿Ok? Y esto va a hacer una conexión entre estas células que se va a llamar sinapsis. Cuando hay un cambio de voltaje, cuando hay un cambio eléctrico en una de las neuronas, eso permite, hagan de cuenta que por medio de pulsaciones de voltaje, que se genere una activación de la membrana, se activen una serie de proteínas en la membrana y esto haga que comience a haber una producción de neurotransmisores o sustancias químicas, como también le podemos conocer. Yo les demuestro aquí en este esquemita, digamos como la química básica, aunque tenemos muchos neurotransmisores en nuestro cerebro, adrenalina, GABA, serotonina, dopamina, glutamina, acetilcolina, que tienen muchas funciones. Me voy ahorita a enfocar en tres principales. La serotonina, que es el neurotransmisor de la paz, de la calma, de todo está chido, no pasa nada, ¿no? La adrenalina, que es el neurotransmisor de la sobrevivencia, del vamos, si se puede, que nos da, ¿no? Pues como esta sensación de necesitar correr, de necesitar escapar, ¿sí? Y que puede ser, pues para muchos, ventajosa en el sentido que nos ayuda a cumplir ciertas metas, nos ayuda a cumplir estos famosos due dates o pues límites que nos pone la vida para poder responder, pero también cuando es demasiada, pues nos hace sentir mal, inquietos, nerviosos, nuestro corazón pues empieza a palpitar más rápido, nuestras pupilas se dilatan, o sea, es tal cual una respuesta de escape. Y la dopamina es el neurotransmisor de los sentidos, ¿ok? Gracias a este neurotransmisor es que nosotros podemos percibir olfato, vista, tacto, etcétera. Todos estos sentidos, digamos que los organiza este neurotransmisor en particular. Para poder estar en un buen estado mental, preferentemente, y lo que se ha observado es que necesitamos un equilibrio de estos neurotransmisores. No podemos desbordarnos con la adrenalina porque nos sentimos ansiosos, inquietos, irritables, no dormimos, nos sentimos mal. Tampoco podemos estar muy bajos de serotonina porque entonces nos sentimos apagados, sin motivación, ni muy altos porque entonces entramos en euforia, en esto que llamamos nosotros los psiquiatras en manía, ¿no? En un estado pues como demasiado acelerado de nuestra mente. Y en el tema de la dopamina, pues estar como con baja dopamina, pues nos resta el sentir, nos quita motivación, pues X todo me da X, ¿no?
no percibo, no veo, no nada. En cambio, cuando está muy elevada, pues nuestros sentidos se abren de tal manera que incluso podemos sentir demasiado, sentirnos hasta paranoides. Y esta química cerebral nos sucede de forma natural o va cambiando de forma natural. En enfermedades mentales de repente se desbalancea demasiado, pierde control en este sistema de balance de neurotransmisores. Y esto también ocurre con sustancias como la cannabis o con sustancias psicodélicas o enteógenas, como ya les platiqué en el live anterior. Se llaman psicodélicos o sustancias enteógenas, o también se le conoce como alucinógenos, pues porque nos pueden alterar justamente los sentidos. Y estos sentidos pues pueden ir desde la parte visual, que es bastante común, auditiva, ¿no? Cómo empezamos a escuchar cosas que no están o que se distorsionan. El gusto o la famosa sinestesia, que es la combinación de sentidos que nos puede también llegar a confundir, ¿no? Oler la música. ¿Cómo se huele la música? La música se percibe, no se huele, pero eso sucede justamente cuando llegamos a consumir algún tipo de sustancia, en este caso como la cannabis. También podemos tener una alteración de nuestro pensamiento, y esta alteración del pensamiento pues dar como resultado obsesiones, delirios, que también nosotros llamamos paranoia. Esto, si ustedes lo ponen en una sola cosa, en una sola canasta, pues muchas veces son síntomas de una intoxicación o de una dosis alta de cualquiera de los enteógenos. Hemos revisado en algunas ocasiones cuáles son pues todos estos enteógenos, y la clasificación más fácil que tenemos es los naturales, ¿no? Y los sintéticos. Y dentro de los naturales, la más conocida, sin lugar a dudas, pues es la cannabis o el cannabis, como le quieran ustedes llamar. Cannabis es una planta realmente muy compleja a nivel biológico. Es la única planta a nivel del reino vegetal que cuenta con más de 1,689 compuestos identificados. O sea, cuando escuchan 1,689 compuestos, pues realmente se nos pone el ojo cuadrado y entendemos por qué es una planta que tiene tantas aplicaciones médicas, tantas aplicaciones clínicas. Simplemente lo que ustedes conocen, pues porque es lo que oímos en redes sociales, en comunicación, es acerca de los cannabinoides. Los más conocidos, CBD, THC, CBG, CBN, que ustedes pueden ver que hoy son más de 183 ya los descubiertos desde la época de los 60s y en avanzada, o sea, se siguen descubriendo moléculas cannabinoides que hoy pues hace muy complicado entender qué es realmente lo que está mejorando la calidad de vida de las personas. Si es todo este elemento de la planta en conjunto, a lo cual le llamamos efecto séquito, quiere decir este efecto de todos estos elementos para poder ayudar a una sintomatología, o en otros, digamos, puntos de vista científico, como cada uno de estos elementos puede ayudar a ciertos síntomas. Entonces vean cómo tenemos más de 183 fitocannabinoides, 156 terpenos y terpenoides, que es el olor característico de la planta de la cannabis. A eso le llamamos terpeno, este olor de alguien está fumando, ahí está mi vecino dándole, ¿no? Al chemo. Ese olor característico es el terpeno. Imagínense que hay más de 156, algunos huelen a lavanda, algunos huelen a pino, otros huelen a mirceno, a romero, etcétera. O sea, hay muchos elementos con los cuales los growers juegan para poderle dar el olor característico a la planta. Los flavonoides son otro elemento también muy interesante que da el color. Hay cannabis que son moradas, amarillas, más verdes, más rosas. O sea, esto es el color de la planta, al cual le vamos a llamar flavonoide. Y dentro de otros elementos vemos esteroides, polifenoles, flavonoides, etcétera. Entonces, es una planta realmente compleja, de la cual, repito, conocemos dos principales compuestos activos: THC, que es el famoso psicoactivo, también le conocemos como delta 9 tetrahidrocannabinol, y ustedes ven ahí la molécula del THC. Es el responsable de los efectos farmacológicos como la analgesia, es un
gran analgésico, sirve para el dolor. En muchos casos, los pacientes que tienen cáncer, que tienen dolor neuropático, dolor crónico, lo utilizan mucho de forma terapéutica para poder ayudar justamente al tema del manejo de dolor. También vemos que hay un efecto en el estómago para poder ayudar a la motilidad intestinal. Es también un elemento que usan los pacientes que están en quimioterapia para poder reducir las náuseas y los vómitos derivados de los medicamentos quimioterapéuticos, y también ayuda mucho a la estimulación del apetito. El THC es lo que produce el famoso munchies, es lo que produce el quiero estar tragando papas, chocolates, todo lo que esté en la casa, pulparindos, todo, ¿no? Es justamente el efecto del THC sobre los receptores del cerebro que provocan el apetito. Y esto, para fines clínicos, le sirve mucho a personas que tienen caquexia, que tienen, por ejemplo, un problema como cáncer, esclerosis múltiple, que ya no están comiendo, que pues por su condición médica no quieren, no tienen apetito, y el THC les ayuda a volver otra vez como a obtener este apetito, y muchas veces es así como los recuperamos de forma nutricional. Y el otro, que es el rey, digamos, de las redes sociales, el rey hoy el tema de cannabis, sin lugar a dudas, es el CBD. También le llamamos cannabidiol, ese es el nombre, digamos, químico. Ahí está también la molécula, la pueden ver en la diapositiva. Y los efectos que tenemos sobre este cannabinoide es justamente sobre el tema analgésico, también es un buen analgésico, nos ayuda en muchas ocasiones en psiquiatría como buen antipsicótico. Yo siempre les cuento pues la dinámica en la sala de urgencias cuando vemos un paciente intoxicado con algún enteógeno, con algún psicodélico o con el propio cannabis, con propio THC. Hoy día, como los pueden aislar, hay comestibles y hay algunos otros elementos vapeadores, por ejemplo, que tienen alto contenido de THC, ¿no? Y la gente llega, pues, ¿no? Se les ocurre hacer eso por primera vez, llegan intoxicadísimos, paranoides, psicóticos, etcétera, con un muy mal trip. Y lo que hacemos nosotros es dar CBD para poder ayudar justamente y tener este efecto antipsicótico, y digamos que es como un antídoto del THC. También lo utilizamos mucho en psiquiatría para el tema de la ansiolisis, para bajar la ansiedad, ayudar a dormir, es un muy buen hipnótico, y sin lugar a dudas yo les podría decir que es gracias al CBD y su efecto anticonvulsivo o antiepiléptico que hoy tenemos la historia que tenemos acerca de la legalización y la regularización de los elementos de la cannabis, porque han sido las madres y los padres de niños con epilepsias de difícil control los que han peleado con el gobierno, con los gobiernos del mundo, para poder tener acceso a los elementos de la planta, que están ayudando a sus hijos a reducir las convulsiones, de convulsionar 300 veces al día a convulsionar una o no convulsionar en el día. Entonces, es gracias a este elemento, es gracias al elemento cannabidiol y los efectos antiepilépticos o anticonvulsivos que hoy estamos contando, la historia que estamos contando, y gracias a eso también yo hoy estoy aquí hablando como un médico que tiene todo el derecho y que es capaz hoy día de prescribir para sus pacientes un medicamento derivado de la cannabis. Así es que agradezco siempre a todos los papás y mamás de los niños que han luchado porque tengamos acceso a la cannabis. Este señor que ven aquí arriba mío es el doctor Meshulam, él todavía vive, es, pues yo les diría el padre, él dice ya es el abuelo, está a punto de cumplir 100 años, si no es que ya los cumplió, de la cannabis. Él fue el primero en descubrir y en aislar los cannabinoides. Su historia es maravillosa, hay muchos documentales sobre él, los invito a que los vean porque realmente es espectacular el trabajo que él ha hecho y cómo ha ido avanzando y demostrándole a la humanidad todos los beneficios que tiene la planta de la cannabis. Gracias a él tenemos hoy una ciencia de la endocannabinología y tenemos hoy una ciencia que avanza para que sea la cannabis muy probablemente uno de los medicamentos futuros más pues prominentes de la siguiente década. Esta que les enseño aquí es una sustancia que se llama anandamida y se las muestro
porque aunque ustedes no lo crean y quien me diga, no, yo jamás he consumido, a mí ahora sí que me hagan el antidoping, Carmen, yo nunca he consumido nada, pues ¿qué creen? Les tengo una noticia. Dentro de su cuerpo están repletos de cannabinoides. Y a veces nos ponemos súper pachecos, nos ponemos súper high cuando nos enamoramos, cuando corremos un maratón, cuando estamos en un proyecto que nos encanta. Nuestro cuerpo es capaz de ponernos en estados de conciencia alterados con tal de poder salir adelante de las situaciones. Y ven ustedes ahí a un bebecito que está lactando, que está tomando leche de su mamá, y se los pongo porque es justamente en el periodo de lactancia donde tenemos más contenido de esta sustancia que se llama anandamida, que si ustedes lo revisan, ahí al ladito, voy a hacer mi cabeza para acá para que lo alcancen a ver, es justamente idéntico al THC. Es el psicotrópico más potente de nuestro sistema y se tiene que secretar cuando uno es mamá para poder aguantar al bebé cada 2 horas tomando de nosotros, para aguantar todo lo que implica la maternidad, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el cansancio, la desesperación, la angustia, y solamente pues muy pachecas, ¿no? Logramos hacer frente a la maternidad. Y esto es lo que nos hace estar en ese estado de conciencia. Así es que, pues es a partir de poder entender que nosotros ya tenemos este sistema, el cómo es que los elementos exógenos, que no solamente vienen de la cannabis, ahorita les voy a enseñar algunos otros elementos que tienen incluso en su alacena, que tienen cannabinoides y que también interactúan con estos receptores llamados sistema endocannabinoides. Miren cómo los cannabinoides de nuestro sistema nervioso alcanzan grandes niveles cuando nosotros hacemos ciclismo, cuando hemos corrido por lo menos unos 30 minutos, ya sea al aire libre o en una banda, cuando hacemos un senderismo energético, cuando alguien nos da un masaje, cuando tenemos una manipulación osteopática, cuando alguien nos abraza, cuando hacemos el amor, cuando tenemos, por ejemplo, les decía, algún proyecto que nos estimula mucho, que nos emociona mucho, o cuando nos enamoramos, que pues aprovecho para invitarlos al siguiente live, que justo va a ser de la neurobiología del amor, y aquí, sin lugar a dudas, voy a mencionar los famosos endocannabinoides. ¿Cuáles son estos síntomas del consumo? Pues todos seguramente los han escuchado, pero se los voy a decir muy rápidamente. Alteraciones en nuestra memoria y el aprendizaje, o sea, no sé si cuando ustedes fuman les pasa que dan vueltas sobre la misma idea varias veces y que de repente pues dices esto, ya no me acuerdo si ya lo hice, no lo hice, o sea, o pues alguien ya te comentó algo o estaban platicando de algo y de repente ya ni siquiera te acuerdas de lo que te estaban platicando. Es justo porque empieza a haber una afección muy importante en el área de la memoria y del aprendizaje. Cuando el efecto es agudo, es activo, nuestra memoria inmediatamente pues comienza a alterarse. También se altera la percepción. Puede haber ilusiones, sonidos, las sensaciones de que todo va más lento, que los sonidos están como en surround, que la cortina se mueve, que la lámpara toma forma de una serpiente. Todo eso son alteraciones sensoperceptuales que también se derivan de los elementos de la cannabis, principalmente del famoso THC. Problemas en la resolución justo de los problemas de la vida y de los que nos pongan en ese momento, reducción en la coordinación motora. Por eso yo siempre les pido a mis pacientes que cuando consuman no manejen. Como toda sustancia que altera nuestra conciencia, se altera el equilibrio y podemos poner en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. Así es que si van a fumar, van a ir a una fiesta, háganlo, está chido, pero no pongan en riesgo su vida y la vida de otros. Puede ocasionar mucha ansiedad. El THC, el cannabis, puede llegar a ocasionar mucha ansiedad en algunas personas, sobre todo en aquellos que ya somos ansiosos. Así es que hay que tener cuidado y hay que tratar de dosificar paulatinamente. Siempre les digo que hay un mantra en el cannabis que dice, empieza lento y sigue lento. O sea, con cannabis no puedes jugarle al bruto, o sea, no puedes empezar con una gran dosis porque te puede ir muy mal. Idealmente hay que empezar a probar el cuerpo, entender cuál es tu dosificación y entonces empezar a disfrutar del efecto sin que se te llegue a pasar porque entonces la vas a pasar verdaderamente mal. Así es que
También nos puede dar esta euforia, esta risa de Beavis and Butthead, ¿no? Así de cualquier tontería nos reímos, podemos observar cómo nuestras pupilas se dilatan, nuestros ojos se ponen rojos, hay una congestión de nuestra conjuntiva y va a aumentar el ritmo cardíaco, nuestro corazón va muy rápido, ¿no? Y puede incluso alterar nuestra respiración. Puede haber náusea, puede haber vómito y la famosa pálida, que también sobre todo en los primerizos es bastante frecuente, que es la hipotensión. Cae la presión arterial, se vasodilata en todo nuestro sistema y ¡pum! Vamos para abajo, ¿no? Y nos podemos llegar a golpear. Entonces, nos podemos desorientar en tiempo, en espacio, en persona. Puede llegar a haber alucinaciones auditivas, visuales, alteraciones en la memoria a corto plazo, mucho sueño, hay gente que le da mucho sueño, ¿no? O en algunos casos, pues podemos ver estos malos viajes o también crisis de pánico, crisis de ansiedad bien importantes, ¿no? Entonces, el uso crónico es bastante distinto y se los digo siempre a mis pacientes, o sea, ahora sí que nada con exceso, todo con medida. Cuando ya entramos en un uso donde estamos dependiendo de la sustancia, donde la consumimos diario, donde la consumimos, pero además la consumimos en exceso y repito, no hay una moderación, comienza a haber este tipo de puntos que yo he visto mucho en mis pacientes. Creo que lo que más les molesta es que les deja de pegar, o sea, ya no les hace el efecto del cannabis lo que les hacía y eso pues sí, los saca mucho de onda, los frustra, los irrita. Por otro lado, hay este síndrome amotivacional, o sea, el cannabis y el THC actúan a nivel del cerebro justamente también en la motivación. Y entonces los pacientes que han consumido por mucho tiempo, ¿no? Es lo que muchos nos llaman y nos dicen, no, güey, este ya está bien frito, ¿no? Es ese frito como ni fu ni fa, habla todo lento, todo le vale queso, ¿no? Así es justamente ese estado amotivacional en el que entran algunos pacientes que pues sí les irrumpe su vida, les irrumpe su trabajo, les resta relaciones humanas o calidad de las relaciones humanas y ahí es donde tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado de no caer en un uso crónico, abusivo y dependiente de la cannabis como en cualquier otra sustancia, llámenle azúcar, tabaco, alcohol, legal o no legal, hay que tener mucho cuidado con el no abusar de las sustancias, ¿ok? Entonces, importante esto, claro que puede haber sobredosis. Afortunadamente, lo que sí les puedo decir a ciencia cierta es que no hay un solo reporte de muerte por uso de cannabis en el mundo. Muchos a veces me debaten y me dicen, no, Carmena, pues, claro que se han muerto personas por fumar cannabis, ¿no? Pues sí, pero cuando me cuentan la historia, pues resulta que fue cannabis, bufo, ayahuasca, microdosis, LSD, psilocibina, ¿no? Anoders. Entonces estamos hablando de un cóctel que pues tú ya no sabes qué fue lo que mató al pobre sujeto, sujeta o sujete, ¿no? O sea, realmente hay muchos elementos que generalmente llevan a la muerte cuando hay un uso de varias sustancias, cuando la gente abusa de esas varias sustancias y se pone en riesgo médico y evidentemente pues ahí es donde observamos los decesos. Pero por consumo de cannabis únicamente, realmente no se conoce en la literatura ningún caso de mortalidad. Tanto con LSD, psilocibina y cannabis, la toxicidad o la intoxicación también suele ser a dosis muy altas y generalmente la dependencia suele ser baja. O sea, no es lo mismo la heroína, el crack, la coca, el propio alcohol, el tabaco, cuando tú lo comparas con el riesgo de abuso o de adicción contra cannabis, psilocibina, LSD. Nada que ver, o sea, realmente ahí observamos un comportamiento totalmente distinto. Pero sí hay que tener mucho cuidado con estar combinando, que es algo que también yo les pido muchísimo a todos ustedes. En particular se los digo mucho a mis pacientes, consumir cannabis con microdosis, con alcohol, con muchos elementos, pues la verdad es que solo nos puede confundir y sí puede ocasionar un daño hepático, un daño renal, ¿no? Y por supuesto, pues graves daños a nuestra salud. Así es que hay que tener mucho cuidado. Esta famosa sobredosis también pues, son los famosos malos trips, ¿no? Estas crisis de pánico, me están persiguiendo, la paranoia en su máximo esplendor, las alucinaciones en su máximo esplendor. Lo que hay que hacer con una persona que está sufriendo de una sobredosis es tranquilizarla, hidratarla, contenerla,
evitar obviamente que se haga daño, que salga, que se ponga en riesgo y ni modo, esperar, darle algo dulce, de preferencia fruta, alguna semilla, aceite, algo que pueda pues comenzar a entrar a su cuerpo y que nos ayude a la eliminación. Principalmente hidratación, a veces suero es bastante útil y si es muy, muy grave la crisis, es una crisis psicótica, podemos incluso llevarlo a una sala de urgencias para que lo puedan sedar, que ese es realmente el manejo que tenemos nosotros en psiquiatría. Miren, vemos cómo este efecto que tiene la cannabis sobre el cerebro es muy interesante. En el lóbulo frontal, que es este que está pintadito de azul, tenemos la planificación, la coordinación, la ejecución de la conducta y esto se relaciona con el control de impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria. Por eso es que cuando nosotros consumimos cannabis, pues estamos súper impulsivos, súper hablantines, se nos va el rollo, ¿no? Hacemos cosas sin juicio, le hablamos a la exnovia, al exnovio, no podemos hablar bien, se nos va el rollo con la memoria, ya no sabemos ni de qué estábamos hablando, ¿no? Justo es por eso, porque hay una alteración directa sobre este lóbulo tan importante que es el lóbulo frontal. Vemos el lóbulo parietal pintado de amarillo y aquí está todo el procesamiento sensorial. Hagan de cuenta que aquí todo lo que viene de afuera se procesa, llega al tálamo, que es una estructura más profunda, y eso nos da, obviamente, una como resolución de lo que son los sentidos. Así es que todo lo que tiene que ver con alucinaciones, reconocer nuestras partes del cuerpo, no sé si les ha pasado que cuando fuman les cuesta mucho trabajo ver su cara como es, o ven a los otros diferente, o las manos las sienten o las ven distintas, sus extremidades, su propio cuerpo, ¿no? Eso tiene que ver justo con el lóbulo parietal, así como la alteración obviamente de los sentidos, todas las alucinaciones, muchas provienen justamente de este impacto que hay de la cannabis con el lóbulo parietal. El lóbulo temporal lo vemos pintado de verde. Y el lóbulo temporal, fíjense cómo está implicado en el recuerdo de palabras, nombres de los objetos. También tiene mucho el tema del reconocimiento de caras. Entonces, aquí también es cuando de repente estamos muy paranoides y empezamos a verle cara, ¿no? De nuestro peor enemigo al de al lado, ¿no? Es justo por este impacto que hay en el lóbulo temporal que nos vemos nosotros afectados con la cannabis. Y por último, el rosita es el lóbulo occipital y es el lóbulo del equilibrio, de la parte visoespacial, del derecha e izquierda. Por eso es muy difícil manejar, es muy difícil agarrar la bici, es muy difícil poder mantenernos en un equilibrio y por eso es la razón de no manejar, no usar ningún tipo de instrumento que pues pueda ser de riesgo para nosotros o de riesgo para alguno que esté cercano a nosotros si nuestro equilibrio se altera o se afecta. Entonces, estos son en general los efectos de la cannabis. Tenemos muchos otros elementos de nuestro cerebro, pero la relajación la obtenemos de la amígdala, el hipotálamo tiene que ver con el apetito, ahí cuando se pega el THC a los receptores cannabinoides, vamos a obtener este famoso monchis que les decía, nuestra corteza cerebral pues se altera y se altera nuestra memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, vamos a tener también un alivio del dolor y la presión sanguínea va a estar en la parte más baja de nuestro sistema nervioso central, por eso viene la pálida, esta presión muy baja, ¿no? Porque justo actúa ahí el cannabis, baja la presión, empieza a incrementar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y eso nos puede desestabilizar también y hacer sentir bastante mal. Por eso hay que tener mucho cuidado y no tomar las cosas a la ligera con la cannabis. Este cuadrito que les presento me gusta porque vienen las 4 partes o los 4 elementos en donde la cannabis actúa. La parte afectiva, que es la relajación, el estar eufórico, el estar bla, 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 reírnos como locos o a veces también estar apáticos o somnolentos, es uno de los efectos de la parte de nuestro ánimo, de nuestro afecto. En la parte del cuerpo, en la parte somática, vamos a ver este incremento del apetito, la alteración de la coordinación motora, nuestros ojos rojos, la taquicardia, nos ponemos súper, súper rojos como manzanas, ¿no? Nos empieza a salir incluso ronchas, rash, eso también se debe a la parte somática del efecto cardiovascular de la cannabis. El cognitivo tiene que ver con la alteración en la concentración, la memoria y la atención.
y pues eso es algo muy, muy evidente con la cannabis. Y lo sensorial, la percepción del tiempo, como repito, todo va más lento, o la estimulación sensorial, son estos los 4 elementos de los efectos psicoactivos de la cannabis que dependen mucho de la dosis, la vía de administración, la personalidad y la experiencia del consumidor y el contexto evidentemente en el que se consuma. Si es tu primera vez y vas a un concierto de estos así tremendos, donde hay un chorro de gente y policías y se te pasa la dosis, te aseguro que la vas a pasar mal, ¿no? Porque pues obviamente vas a sentirte perseguido, la música te va a estorbar mucho, te vas a sentir agobiado, te vas a sentir, ¿no? Asfixiado y probablemente tengas un mal trip si esa es la primera vez que se te ocurrió, a diferencia de que si estás con amigos, en un ambiente pues cuidado, donde sabes que son gente de tu confianza, estás en un espacio contenido, donde puedes comer, ir al baño, saber que todo está bien y que estás en un lugar seguro. Así es que tengan mucho cuidado también en dónde lo hacen. Creo que con eso pues resumo bastante bien lo que hace y cómo es que está actuando la planta de la cannabis. Y bueno, contarles que para muchos es difícil entender cómo se concatenan todos estos elementos y por qué utilizamos nosotros cannabis medicinal para el tema inmunológico, para el tema endocrinológico, para el tema del dolor. Pues bueno, mucho tiene que ver con que son derivados de la planta que tienen diferentes targets terapéuticos y por otro lado esto que dice aquí, que hay una comunicación constante de todos nuestros sistemas. Pensarnos separado es pues realmente algo absolutamente absurdo y tonto, ¿no? Nosotros somos un ser que está completamente conectado con lo inmune, con lo hormonal, con lo cerebral, con lo cardiovascular, con lo gastrointestinal. Y uno de los elementos que a veces se pierde y que nadie nos dice es justamente el sistema endocannabinoide, que, para nombrarlo como debe de ser, es el orquestador número 1 de nuestro cuerpo y es el orquestador de todos los sistemas. Así es que si tu sistema endocannabinoide no está tonificado, no está fuerte, no estás produciendo anandamida, porque no estás feliz, porque no haces deporte, porque no te estás alimentando adecuadamente, pues probablemente el resto de los sistemas comience a fallar, comiences a tener problemas de fatiga, ansiedad, insomnio, dolor, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinológicas, etcétera. Así es que el sistema endocannabinoide, créanme, es básico y fundamental para estar bien. Y bueno, voy a pasar muy rápido al tema del uso adulto y el uso medicinal. Son dos temas distintos, quiero que todos lo entendamos muy bien. El uso adulto o recreativo es, tú quieres consumir cannabis porque te sientes chido, porque te gusta y porque de alguna manera obtienes un beneficio de la planta. ¿Okay? Yo siempre digo que pues ahí hay una pisada de callo con lo medicinal, porque si muchos de nosotros comenzamos a consumir cannabis fue porque queríamos parar nuestra cabeza, parar nuestra ansiedad, dormir, lograr socializar y hablar de más, lograr tirarle la onda a alguien que te gusta, desinhibirte un poco, relajarte, relajar tus músculos, sentirte chido. Y finalmente, pues eso es un efecto terapéutico, solo que pues nosotros disfrazamos mucho este tema recreativo y lo hacemos con todas las sustancias, no nada más con cannabis, y nos vamos a pues esto que conocemos como el efecto recreativo medicinal. O sea, yo consumo marihuana, consumo cannabis para sentirme chido y sentirme más tranquilo y sentirme más ad hoc y poder descansar. Perfecto, pero lo hago de forma recreativa. No he ido con un doctor, no me sé la dosis, no sé cómo actúa ni cuántas veces lo debo de consumir. Y ahí hay una línea pues como muy peculiar, muy gris, ¿no? En donde para nosotros los médicos, sobre todo que nos dedicamos a la endocannabinología, es complicado hacer como esta división, ¿no? ¿Qué es lo que yo les pido siempre que se pregunten, sobre todo aquellos primerizos que me están escuchando, que tienen la duda, o los papás que están espantadísimos porque sus hijos ya les dijeron que pues quieren consumir y que pues todo su grupo ahí consume y que pues porque ellos no? Quiero que se queden también con quién y cuándo consumirlo. Por supuesto que es muy importante la edad, ¿no? Jamás me van a escuchar a mí hablar de, pues, que está bien fumar cuando uno es niño. Creo que la edad, pues, de la preparación del crecimiento cerebral es algo que debemos de respetar. Es el neurodesarrollo, es algo realmente
que no se debe de tocar con ninguna sustancia. Lamentablemente, pues estamos en una sociedad que toca el cerebro con diferentes cosas, ¿no? Con azúcares, con padres fumadores pasivos, y con muchos otros elementos que no deberían de tocar al cerebro durante la infancia. Entonces, yo les diría que la edad que nosotros como médicos, y hablo a nivel recreativo, a nivel del uso a adulto, porque justamente adulto quiere decir que nuestro cerebro está preparado. En psiquiatría, en neuropsiquiatría, la edad promedio de uso de enteógenos es los 22 años. Muchos ahí se pelean conmigo y me dicen, no, Carmen, pues ya tengo mi INE, ya tengo mi credencial para votar, pues por supuesto que ya puedo consumir. Pues bueno, legalmente lo pueden hacer, pero su cerebro seguramente todavía no va a estar listo para poder tener una experiencia rica y una experiencia a la cual realmente le puedan sacar provecho. Así es que la edad muy importante. Diferente cuando hablamos de edad en uso medicinal. Tengo pacientes con autismo, pacientes con déficit de atención, con retraso mental, con epilepsia, con dolor crónico, con cáncer, que son niños. Y por supuesto que el uso de cannabis pues es un elemento terapéutico sin el cual no podrían tener una buena calidad de vida. Entonces, por favor, diferenciemos eso. El estado anímico actual de la persona debe de ser un estado, pues yo no les digo bien, porque la mayoría de nosotros hoy no estamos bien, todos estamos pasando por crisis, todos la estamos pasando medio mal, pero pues de preferencia no llegar y no estar consumiendo cuando te sientes mal, porque lo que va a pasar con tu cerebro es que te vas a sentir peor, te vas a sentir más ansioso, te vas a sentir más perdido, te vas a sentir más desmotivado, o sea, generalmente acuérdense que estos son expansores de conciencia, todos los enteógenos, incluyendo la cannabis, expanden los sentidos y entonces si tú estás mal y tú estás viendo todo feo, imagínense que te abren, ¿no? Un espacio en donde todo se ve más feo. Entonces, sí suele ser, no, la verdad, el mejor momento para consumir. Tu salud física previa y actual es muy importante. Revisemos cómo está nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones. Un cuerpo que está enfermo va a recibir una sustancia como la cannabis y probablemente tenga efectos que no sean los más adecuados para tu salud. La salud mental previa. Si ya padeciste algún cuadro psicótico, de manía, crisis de pánico, ten cuidado, o sea, pregunta, revisa la dosis, vete despacito, no te precipites, ¿no? Si estás tomando algún medicamento, alguna sustancia, gente que está tomando anticoagulantes, por ejemplo, mucho cuidado. Gente que tiene ya un problema en su corazón, mucho cuidado. Gente que tiene pues el consumo de varios medicamentos, de verdad tengan mucho cuidado. La cannabis sí tiene, y sobre todo si la consumimos como un comestible, va a pasar por el hígado y el hígado va a empezar a pelear con todo lo demás y es probable que se canse, que se inflame, que se dañe y o pues que cause alteraciones en la medicación, en las mismas sustancias que estás consumiendo y te puede dar un sustito. Así es que tengan mucho cuidado con esto que les estoy diciendo. Por favor, cuidado con dónde y con quién la consume. Se los vuelvo a repetir, el set y el setting de todos los enteógenos es la base del mejor viaje del mundo o el peor viaje de su vida. Así es que siempre que vayan a consumir, pues bueno, háganlo de verdad con mucho cuidado. Elemento muy importante aquí en nuestro país es que como no hay una regulación del uso adulto, pues hoy todos fumamos la panteonera, la más plus de plus, la que me vendió el superorgánico hippie del mercado, la que me vendió Doña Chona a la vuelta o la que me vendieron enfrente del hospital de oncología. O sea, no tenemos claro qué nos venden. Hoy necesitamos regularizar eso para poder tener la certeza de que la flor que vamos a consumir, como quiera que la queramos consumir, sea inhalada, vapeada, sea en comestible, en aceite, en como quieran, ¿sí? Es realmente lo que estamos consumiendo. Hoy día en nuestro país no estamos ahí, es muy complicado tener estos chemo bars, esta tipificación de los elementos de la cannabis y eso a veces nos pone en riesgo. También el estar cambiando, no, pues ahora estoy consumiendo, muchos me dicen, no, yo pura sativa, Carmen, yo pura índica. Realmente hoy, pues esa es una clasificación que no aplica, es una clasificación donde todas son híbridas
y evidentemente pues la mayor parte de esas plantas pues tienen un proceso de crecimiento y de cultivo que no es precisamente el estándar o el extremadamente acucioso, pues porque hoy día tú puedes cultivar desde tu casa, tu patio, le cae la lluvia ácida, la orina el perro, o sea, le puede pasar muchas cosas, puede haber metales, puede haber hongos, puede haber un chorro de sustancias y pues nadie realmente, pues eso nadie nos los dice, ¿no? Así es que por lo menos pues tengamos cuidado con qué consumimos, ¿no? Algunos de los que ya son muy expertos pues alcanzan a identificar con el olor, con el tipo de planta que les están presentando, los cogollos famosos, sí puede ser una planta de calidad o no, pero pues hasta no tener realmente esta tipificación, no vamos a estar 100% seguros. Por favor, conozcan los efectos biológicos de las plantas, las plantas de poder o enteógenos sobre su cuerpo. ¿Qué voy a esperar? ¿No? En este caso ya se los dije. Y ahí podemos entonces ir revisando mi dosis, con qué frecuencia, cómo lo voy a hacer y qué tan vulnerable puedo yo estar a desarrollar algún tipo de adicciones. Y también, pues, el entorno sociocultural, con quién estoy, frente a qué estoy, y pues, qué es lo que yo espero de esa experiencia con la cannabis, qué quiero yo sacar de ahí. Hoy día, cannabis, realmente tenemos un mercado gris, negro, de colores, donde podemos obtener muchas cosas, desde flores, extractos, comestibles, hemp, que es la semilla, el propio cáñamo, también ya vemos algunos cosas, objetos increíbles que están hechos de cáñamo, de la fibra del cáñamo. Entonces, tenemos tanto el hashish famoso, ¿no? Tenemos tanto que a veces no sabemos qué y cómo consumirlo. Así es que también tengamos mucho cuidado con esto. Fumar o comer, pues cuando se fuma o se vaporiza, el THC sigue siendo la ruta más directa al cerebro, es un efecto muy rápido el que se logra. Realmente pues la dosis se logra de forma, repito, en una curva muy rápida, muy ágil, y también el efecto se quita más rápido. Así es que si es su primera vez, yo les diría que la mejor vía de administración para consumir la cannabis es fumada o inhalada o vapeada. Esto les va a dar un efecto que ustedes van a poder medir inmediatamente y decir, hasta aquí llego, basta. Y también generalmente el efecto va a durar un tiempo que probablemente alcance para toda la fiesta y puedan irse a su casa tranquilos, sin los efectos realmente de sentirse muy intoxicados por la sustancia, a diferencia de los comestibles. Cuando estamos ingiriendo el comestible, hay un efecto que es el efecto metabólico de pasar por el hígado, obviamente la absorción del estómago, el efecto de que esto va circulando, ¿no? Y es un efecto muy lento. A veces para algunos de nosotros, sobre todo los que están más gorditos, pues va a ser un efecto de 2 a 3 horas muchas veces en empezar a tener un efecto psicoactivo. Y entonces la gente se desespera y dice, pues yo ya me comí un brownie, no me pega, pues ya pasó una hora, ya pasó hora y media y me voy a echar otro porque seguro pues, ni tenía y se echan otro. Y resulta que pues a las 4 horas están con un mal viaje horrible, intoxicadísimos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con los comestibles, a menos que ya los conozcan, que sean como un poquito más expertos. Yo les recomiendo de verdad tener mucho cuidado con esta vía de administración. ¿Okay? Entonces, ¿qué otras plantas tienen cannabinoides? Quería ponérselos porque a veces tenemos la idea de que cannabinoide, planta de cannabis y ya. No, hay muchos elementos de la naturaleza que los contienen. Las cáscaras de la naranja, mandarina, de todos los cítricos, tienen alto contenido, por ejemplo, de CBD. No sé si ustedes sepan, pero hoy día el mercado de CBD incluso está extrayendo de este tipo de elementos vegetales este cannabinoide para poder generar productos de CBD, sobre todo en el área cosmética. Claro que ninguna planta tiene la cantidad de CBD como lo tiene la cannabis o el cáñamo, así es que por eso resulta la planta pues única para poder generar a nivel gran, a nivel macro, ¿no? A nivel maquila,
cantidad de productos cosméticos, alimenticios, industriales, etcétera. Pero la equinacia tiene, la hierba de los dientes tiene, la pimienta que tenemos en nuestra casa tiene, el cacao tiene. Así es que, pues bueno, si alguien en su casa pensaba que nunca antes había consumido cannabinoides, yo creo que ahí pues se están equivocando porque ahí ven todo lo que han consumido. Quiero muy rápido hablarles de las aplicaciones que tenemos en salud mental. Hoy, afortunadamente, en psiquiatría se avanza en todo lo que es investigación con respecto al cannabis. En nuestro país no está permitida la flor como una, digamos, un NAPI, una sustancia activa para poder tratar a los pacientes. Así es que lo que tenemos que hacer hoy en México es sacar los derivados de la cannabis, extraerlos y generar medicamentos. Eso hoy gracias a la tecnología y a la ciencia de las fórmulas magistrales que existen en nuestro país hace cientos de años, es que podemos tener medicamentos derivados de la cannabis, derivados de una farmacia o botica. Y esto es una realidad en nuestro país, afortunadamente. Lo que se está haciendo es importando la materia prima de los cannabinoides, CBG, CBN, CBD. Tenemos mucho problema para traer el THC porque es un psicotrópico, está clasificado como un estupefaciente, y ustedes saben lo que implica ese listado de ilegalidad y listado de moléculas prohibidas, y eso no está siendo fácil para el tema de importación de este cannabinoide en particular, pero el resto de los cannabinoides, terpenos, flavonoides se pueden traer y podemos generar medicinas como aceites, óleos, cápsulas, supositorios, inhaladores, etcétera. Y la otra es el producto terminado importado, que generalmente tiene algún permiso de amparo en donde nosotros también ya podemos hacer uso de este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo más útil en cuanto a endocannabinología y cómo aplicamos hoy la cannabis en psiquiatría? Principalmente se los pongo ahí en tres grupos, en este triángulo que yo le llamo el triángulo de la salud mental, que es la depresión, la ansiedad y el insomnio. Son finalmente tres targets en donde CBD, THC, CBG, CBN, terpenos, flavonoides pueden ayudar a los pacientes y pueden mejorar mucho la calidad de vida. Entonces, pues bueno, creo que hoy día, después del COVID, ¿no? Y por ahí se los pongo, esto es el pan nuestro de cada día. Ustedes saben que 30-40% de los pacientes tienen, lamentablemente, después del COVID, algo que se llama long COVID, y este long COVID está afectando gravemente el cerebro. Fatiga crónica, esta como mente opaca, no poder pensar claramente, ansiedad, depresión. Muchos de los pacientes han regresado a la consulta cuando ya estaban en remisión, ya no estaban tomando medicamento y llegan y Carmen, ya no puedo más, me dio COVID y estoy otra vez con crisis de pánico, no estoy durmiendo nada, estoy angustiado todo el tiempo, tengo fatiga. O sea, tener mucho cuidado porque a veces esto se deja pasar y no se toma en cuenta, se minimiza, a veces se va a un psiquiatra tradicional, te llenan de medicamentos y no estamos realmente entendiendo todo el proceso inflamatorio que hay, el daño que hay debido al virus, sobre todo a nivel neuronal, y la manera de poder, pues, cuidar al paciente, la verdad es que es sumamente diferente. Y en este caso, cannabidiol, por ejemplo, aislado, de verdad es un elemento que yo he utilizado bastante en el consultorio y que ha ayudado a muchos pacientes con long COVID. Entonces, es importante conocer esta alternativa como terapia en salud, que ustedes sepan que en México es legal, que hay un reglamento, que vamos lento, pero que ahí la llevamos, que hay médicos como yo que ya no se tienen que esconder. Si quiere venir Cofepris, aquí estoy. Tengo un aval de la Ley General de Salud, tengo un reglamento de cannabis y puedo prescribirle a mis pacientes derivados de la cannabis sin ningún problema. Es algo que realmente muchos piensan que es para todos y para todo. Cannabis no es para todos ni para todo. Hay que ser muy puntual, a algunos les van bien. Hoy vi un paciente que le dije, pues bueno, tú no eres candidato, ya intentamos, ya llegamos a dosis bastante altas, no hay una buena respuesta, probemos otra cosa, porque por ahí no va. Y es como todas las moléculas pues terapéuticas que existen hoy día. Así es que esto es muy importante que lo sepan. También muchos, no, pues que sirve para los piojos, para la uña
podrida para ponerme más guapo, para ponerme más mamey, para quitarme lo bruto, no sirve para eso. Hay que ser muy puntual y se los marco aquí en la evidencia científica que tenemos de la cannabis, donde hay evidencia sustancial, evidencia moderada y donde se está construyendo la evidencia científica o la investigación. Así es que tengan mucho cuidado aquellos que les quieran vender el cannabis para todo, por favor, no es así. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que ya tienen problemas de salud mental por el uso de THC principalmente, ser muy cautelosos cómo lo prescribimos, cuándo lo prescribimos. Tenemos algunas preguntas, ¿no? Creo que una de ellas justo aplica con este slide. El cannabis no es de ninguna manera un tratamiento de primera línea. Generalmente nosotros utilizamos otros elementos. Ustedes conocen mi manera de trabajo, en la parte nutricional, la parte de suplementación, adaptógenos previos. Si es necesario y el paciente tiene un cáncer o una epilepsia, pues evidentemente acompañar el tratamiento del paciente y ayudar con un tratamiento de cannabis adicional, es decir, on top of, arriba de, para poder ayudar a los pacientes, pero de ninguna manera es un medicamento de primera línea. Esto lo tenemos que evaluar los médicos. También es súper importante que entiendan que no hay una dosis para todos que sea la misma. Hay pacientes que por su genética, que por su edad, su peso, su talla, su historia de vida, sus medicamentos, etcétera, requieren más o menos dosis. Miren cómo los pisos y los techos de tratamiento varían muchísimo. Por ejemplo, de 1 a 25 miligramos por kilo de peso en caso de CBD y más o menos es lo mismo en el caso de THC. Así es que no hay una estandarización. Hay muchos mecanismos de acción y bueno, quiero cerrar, digamos, esta charla, que me faltan unas preguntitas ahí en el aire que ahorita voy a ir contestando, pero tienen que ver con esto de la psiquiatría integrativa y donde la cannabis justamente entra en la parte de cómo sanamos el cuerpo, cómo sanamos el sistema endocannabinoide, cómo orquestamos el resto de las cosas gracias a elementos que vengan de esta planta maravillosa, milenaria, a la cual, repito, yo adoro, yo estudio y me encanta trabajar con los pacientes porque me permite trabajar en este plano espiritual, en este plano mental o psicoterapéutico y trabajar mucho con el estilo de vida también de los pacientes. Así es que para mí realmente hablar de la cannabis es un honor, es un gusto. Muchos me preguntaron, Carmen, si yo lo consumo diario, ¿eso me hace daño al cerebro? Pues bueno, creo que este mantra de start slow, go slow, empieza lento, ve lento y nada con exceso, todo con medida, aplica. Suena muy trillado, pero créanme que eso es. A nivel medicinal, la mayor parte de los pacientes tiene un inicio y un fin. Eso es algo que también me preguntaban. Si había, pues, si los pacientes que empezaban, digamos, con este tratamiento, pues se tenían que quedar de por vida con él. Y la verdad es que en un 80%, pues muchos de los pacientes inician tratamiento y terminan tratamiento después de algún tiempo, ¿no? 1 año, 6 meses, 2 años, dependiendo de cada uno de los pacientes. Entonces, pues bueno, todas estas preguntas que ustedes me fueron mandando, traté de colocarlas dentro de los slides. Espero haber sido clara, espero haber sido muy puntual. Quiero darles las gracias, se ha cumplido ya la hora de este live, espero no haberlos cansado y deseo de verdad que nos ayuden a difundir esta información. Es muy importante la educación, es muy importante desmitificar, es muy importante hablar, educar sana y la verdad es que eso nos hace mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Les agradezco infinitamente su participación. Estoy en mis redes sociales para servirles. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y aquí en Facebook. Siempre, pues muy dispuestos a escuchar y estar a la atención de todos ustedes. Agradezco mucho a todos y los veo en el siguiente live. Acuérdense que nos toca la neurobiología del amor, la droga más potente del universo. Quiero hablarles de cómo funciona y qué pasa, así es que no se lo pierdan. Por ahí los veo dentro de 15 días. Un abrazo, descansen y nos vemos muy pronto. Hasta luego.